Bueno, yo voy a hablar un poquito así de un poco, siguiendo un poco lo que me pidió Elena, que era pues recordar un poquito la importancia del tratamiento, ¿vale? Desde mi punto de vista un poco de la experiencia y de los trabajos que hay publicados que yo considero que son así más relevantes, ¿vale? Entonces, si quieres, pasa a la siguiente, Elena. Brevemente que esto ya os lo sabéis todo, de la que ya, como además ha comentado antes, eh, pues ya sabéis qué enzima es la que está afectada, los metabolitos que son los que están alterados, que sabéis que son el glutárico y el 3-hidroxiglutárico, y que en función de los niveles que se tienen de ese metabolito, son los que se consideran como bajos y altos excretores. Se puso el nivel como de 100 a los bajos excretores y altos excretores a los que tenía más de 100, ¿no? Pero a nivel, como ya os he comentado previamente, ambos tienen el mismo riesgo de hacer una necrosis estriatal, por lo cual el tratamiento siempre es el mismo para ambos, ¿vale? En general, porque vayáis conociendo, es verdad que la incidencia global de la glutárica se habla como que está en torno como a uno de cada 110.000 o así, más o menos, pero es verdad que como ya vamos teniendo más datos de cribado, pues ya se está, digamos, conociendo más la incidencia de la enfermedad en función de los últimos años. Entonces, los que más experiencia llevan con el cribado aquí en España son los de Galicia, entonces ellos han publicado ya 22 años de seguimiento, ellos han detectado 7 casos en su comunidad y les sale una incidencia en torno pues, a uno de cada 62.000 aproximadamente. En Portugal, que está al lado, ¿no?, de nuestro país y llevan también con el cribado mucho tiempo de todo su país, ellos han recogido ya en los últimos 18 años de seguimiento, pues a ellos les sale como una incidencia de uno de cada 88.000, ¿no?, un poquito más baja que aquí. Pero en Alemania, que sabéis que son los que más tiempo y que más publican así, ¿no?, sobre esta enfermedad. Ellos empezaron en 1999 con el cribado de la enfermedad y tiene una incidencia pues como la que se estimaba a nivel global, ¿no?, de uno de cada 120.000 aproximadamente, ¿no? Es verdad que en la Comunidad de Madrid, con los datos que tenemos de cuando empezamos en el 2011, pues nos sale una incidencia, esto es a corte del 2020, claro, sabéis que esto dependiendo, hay años, claro, que se diagnostican más pacientes que otros, pero sí que sale una incidencia un poco más alta, en torno a uno de cada 44.000. Entonces es verdad que parece que en España tenemos una incidencia un poco más alta y bueno, por eso ya, pues la verdad que vamos teniendo más pacientes y también pues puede que en poco tiempo pues tengamos, digamos, el mismo número de pacientes que comparados con otros países, ¿no?, que incluso llevan más tiempo con el cribado. Siguiente, Elena. Mm. Perdóname porque yo lo cambio, en el Ah. mío se ve, pero no se ve. Bueno, sí, Disculpa, ahora sí que se ve, lo voy a la, dejar así. la anterior, Elena, sí. Bueno, ya sabéis que la enfermedad, pues en neonatos y en lactantes pueden dar síntomas neurológicos inespecíficos, a veces da un poquito de hipotonía, un poco del retraso del desarrollo, pero es verdad que desde el cribado hay pacientes que realmente están asintomáticos. Sí que es muy frecuente la macrocefalia, se ha visto que hasta un porcentaje alto de pacientes lo pueden tener ya al nacimiento, y lo más característico por qué se criba la enfermedad es porque hasta un 80 o 90% de los niños que tenían la enfermedad presentaban una crisis encefalopática, sobre todo en los primeros 3 años de la vida, normalmente relacionado con algún periodo de estrés, que normalmente era pues el primer cuadro febril o las primeras ayunas pues, por una gastroenteritis o por alguna cirugía en el que se había hecho mucho ayunas. Las secuelas que produce esta enfermedad es que daña el estriado, que es una parte del cerebro, que es lo que ha comentado Berta, que tiene mucha relación con controlar el movimiento, y eso es lo que discapacita mucho, ¿no? Tiene mucha morbilidad, incluso aumenta la mortalidad del paciente. De forma precoz, al diagnosticarlo con el cribado, se ha visto que, bueno, que puede mejorar mucho la evolución de la enfermedad, y por eso pues ya el cribado aquí en toda España es mandatorio, vamos, desde el 2014.
La siguiente, Elena. Sabéis que la clínica siempre, bueno, a los médicos gusta como definir un poco cómo es el fenotipo de la enfermedad y hay como tres formas en las que describen la enfermedad, que puede ser que tengas una forma de iniciado agudo, que es la típica crisis encefalopática, que es lo que se veía más antes del cribado. Luego están esas formas de inicio insidioso en el que sí que tienen una afectación a nivel del estriado, pero no hay un evento claro que se pueda correlacionar. Preguntas al paciente si ha tenido fiebre, se ha estado malito y tal, y no han tenido ningún evento, a lo mejor han estado incluso comiendo igual, pero esos pacientes sí que pueden tener una alteración a nivel del estriado, pero sí que se ha visto que esa alteración suele ser más leve, o sea, suele afectar más solo a la zona del putamen y normalmente da un trastorno motor más leve. Y luego tenemos una forma de inicio más tardío, que es aquella que se ve más en el adolescente o en el adulto, que dan más síntomas neurológicos, como lo que está descrito es más como vértigo, ataxia, no de la alteración del estriado, sino otro tipo de alteraciones neurológicas y la resonancia en ellos es distinta porque no tienen afectación del estriado, pero sí tienen muchas lesiones a nivel de la sustancia blanca. Pueden también, es más frecuente los nódulos subependimarios y eso se ha visto también en general más relacionado con los altos excretores. Y luego se ha visto también en los últimos años que aumenta el riesgo de insuficiencia renal en los pacientes a partir de la adolescencia y del adulto, y eso es algo que también se está estudiando, que de eso comentará luego el doctor Domingo. En cuanto al diagnóstico, sabéis que ya se hace por el cribado, pero es verdad que todavía hay algunos pacientes adultos que se han diagnosticado incluso por el cribado de sus hijos, ¿vale? Es una de esas enfermedades que se pueden detectar en el adulto por el cribado del niño y siempre pues se hace lo que han comentado primero, ¿no? O sea, en el cribado se ven las acilcarnitinas y son la glutalilcarnitina es el marcador de esta enfermedad, si está por encima del punto de corte que se considera dentro de lo normal, se remite a la unidad para que se le haga el estudio de confirmación y se le hace un estudio de sangre y en orina. Lo que medimos es si tienen esos metabolitos, el 3-hidroxiglutárico y el glutárico y la glutarilcarnitina. Y si eso está elevado, ya confirmas, digamos, la enfermedad e inicias el tratamiento. Es una enfermedad en la que hay que empezar con el tratamiento incluso antes de tener la confirmación genética de la enfermedad. Luego ya, por supuesto, para todas las enfermedades metabólicas tienes que hacer el estudio de confirmación con la genética y a buscar las mutaciones, pero normalmente es algo que bueno, tarda un poquito más y no tienes que demorar el tratamiento. En cuanto al tratamiento, aquí es como una parte, sabéis que es el tratamiento de mantenimiento, que es el que se hace en el día a día, que está compuesto por una dieta restringida en lisina más el fármaco que es la carnitina, y luego un tratamiento de emergencia. Ambos son igualmente importantes, ¿vale? La reducción del daño estriateal se ha visto que es en torno a un 90% desde que se hacen estas medidas y entonces, bueno, es lo que, digamos, ha permitido que esta enfermedad sea de las primeras que se incluyeron así en el cribado. La siguiente, Elena, sí, pues, sí. En el inicio del tratamiento se recomienda que sean centros con experiencia. Es bueno, como ha dicho Berta, la verdad es que todos tenemos su función, entonces necesitamos, pues como ha dicho Elena, también a nuestra dietista, que es Delia. Necesitamos a Berta, la neuropsicóloga, tenemos que haber médicos, es muy importante porque además lo veis, la labor de los fisioterapeutas, de los logopedas, de los psicólogos, trabajadores sociales, todos tienen su función y al final, pues, bueno, pues todo se debería de hacer de manera conjunta. Sí que se ha visto que si haces, digamos, el tratamiento según acorde a las guías y que se empieza el tratamiento de forma precoz, pues los pacientes pueden estar asintomáticos, ¿vale? Y se ha visto hasta una reducción pues muy importante de ese trastorno del movimiento. En algunas series incluso ven que solo el 7% lo tienen. Entonces, en cuanto al tratamiento dietético, nos guiamos según las guías clínicas que llevan por la tercera revisión y la verdad que es que ellos, bueno, lo que está descrito es que en función de la edad se recomienda una serie de aporte de lisina, sí, además de un suplemento de aminoácidos especiales que son exentos en lisina y bajos en triptófano, que es ese producto especial que en general no gusta mucho, pero que es muy importante, como veremos, para el buen mantenimiento de la dieta.
y el aporte de calorías, ¿no? Porque si comemos poco, al final entramos en catabolismo y tenemos también mucho riesgo de tener un empeoramiento de la enfermedad. Hay una serie de recomendaciones en función de la edad. Nosotros la verdad es que es una guía que utilizamos muchísimo. Esta tabla la verdad es que la tenemos a mano siempre porque es muy útil para el seguimiento del paciente y luego también nos recomienda que tenemos que utilizar la carnitina, como vemos. Entonces, ¿cómo hacemos la dieta? Hacemos una dieta restringida en lisina, que para eso sí que tenemos que contar la lisina de los alimentos. Hay una serie de tablas o de bases de datos pues, para ver la cantidad de lisina que tienen los alimentos, digamos, naturales, pero es verdad que también como se comen alimentos procesados, como son, por ejemplo, cualquier cosa, pero hasta las galletas, ¿no? Pues hay que digamos, saber, digamos, estimar la lisina que tienen también esos productos. Para eso es súper importante la labor que hace la dietista nutricionista para hacer bien la dieta. Y luego también recordar, siguiente Elena, que tenéis eso, la aplicación que tenéis en la asociación, porque creo que todos los pacientes que conozco la usan, les resulta súper útil, meten todo y creo que les facilita muchísimo a la hora de hacer bien la dieta. Luego, comentar que sabéis que se habla también de cómo es el tratamiento después de los 6 años, según las guías, ¿vale? Digamos que ellos sí que recomiendan que se pueda hacer como una dieta controlada en proteínas, usando la proteína natural, pero baja en lisina, o sea, teniendo conocimiento de cuáles son esos alimentos que son bajos en lisina. Y en principio refieren que puede hacerse esto dado que no se han visto como crisis estriatales por encima de los 6 años, que la afectación extraesteatal que presentan los pacientes también la tienen, aunque sigan haciendo una dieta, digamos, restringida en lisina, y que la afectación renal no se ha visto que sea como dependiente del tratamiento estricto con lisina. Pero sí que puntualizan de que también es recomendada una restricción de lisina porque realmente no conocemos el curso clínico a largo plazo de la enfermedad, porque esa afectación renal realmente no sabemos por qué se produce, porque se ha visto tanto en altos excretores como en bajos excretores, que los pacientes, sobre todo adultos, tienen esa afectación extraesteatal, que es de además progresiva, y que algunos pacientes adultos tienen síntomas progresivos, con lo cual pues, podría también beneficiarse de una dieta restringida en lisina. Lo que quiero decir con esto es que realmente no se conoce bien todavía, digamos, qué es lo más apropiado. Lo que está claro es que no haya que hacer dieta, eso es lo que quiero puntualizar, o sea, no es que solo tengas que hacer dieta los primeros 6 años. Y en todo caso puedas a lo mejor hacer algo un poquito más, digamos, relajado, por así decir, pero es que realmente el paciente que ya sabe hacer la dieta sigue contando por lisina y ya sabe las cantidades de lo que tienen las cosas, ¿no? Entonces, pero vamos, lo importante y sobre todo, pues si hay también adultos, es que no es que se quite la dieta y no es que te puedas comer una hamburguesa después, simplemente que relajan un poco en el sentido de a lo mejor no estar contando tan estrictamente, ¿vale? Luego está súper importante el tratamiento farmacológico, que es muy sencillo, es tomar la carnitina. La carnitina está recomendada tomarla siempre, sí que se utiliza dosis más altas durante los primeros 6 años, que es en torno a 100 miligramos por kilo, y se toma la carnitina porque este fármaco es un detoxificador. Lo que hace es que lo que permite es que se unan los ácidos orgánicos y se puedan permitir que sean excretados por la orina, ¿no? Y eso es lo que permite, digamos, bajar un poco la toxicidad del paciente. Además, hay una deplección en esta enfermedad de carnitina, sobre todo yo lo he visto en los altos excretores, que claramente cuando haces la primera determinación ya tienen los niveles de carnitina libre muy bajos porque son necesarios justo para detoxificar todo esto. Por eso se recomienda siempre seguir con el tratamiento. Además, se ha visto que reduce el riesgo de daño estriatal y del trastorno del movimiento en los pacientes que lo toman de forma precoz. Y por otro lado, sabéis que se habla de la arginina. La arginina, digamos, como veis ahí en la gráfica, comparten un transportador, que es el CAT1, y la arginina, digamos, que compite con la lisina a la hora del metabolismo. Por eso se habla de si una dieta, o sea, un aporte extra de arginina podría mejorar a
a los pacientes. De momento no hay evidencia de que como que haya que añadirlo a todos. Lo que sí que se ha visto es que es muy importante que tomen los productos especiales que son exentos en lisina y suplementados en arginina, y eso sí ha demostrado que una gran mejoría de los pacientes que hacen bien la dieta restringida en lisina junto con estos suplementos especiales comparado con una dieta simplemente baja en proteínas pero no suplementada con el producto especial como se hacía a lo mejor antiguamente. Y luego hay otros fármacos, como por ejemplo la riboflavina, que al ser una deshidrogenasa, se veía como que podía haber una mejoría a nivel bioquímica, pero no hay una evidencia de que mejore la evolución clínica, por lo que en principio no se recomienda dar. Sí que como habéis hablado y han hablado a primera hora, es que esta enfermedad también comparte algunas cosas con las enfermedades mitocondriales y se ha visto que al igual que en otras acidurías orgánicas, que por ejemplo sí que en la acidemia propiónica también se ha visto mucho, pues algunos pacientes hacen un déficit de coenzima Q10, la verdad es que lo medimos y si es el caso, sí se suplementan, porque sí que se pueden beneficiar. Y luego no hay otras, o sea, a nivel de otros fármacos que puedan permitir o una neuroprotección, pues no hay evidencia, no está así como tal recomendado otros como la N-acetilcisteína o otros antagonistas del receptor de glutamato y demás, no hay como tal evidencia. Luego está el tratamiento de emergencia, que es muy importante, súper importante siempre en aquellas situaciones de fiebre, de pues, una situación en la que a lo mejor tengan fiebre por las vacunas o en las primeras infecciones, porque es muy importante que tengan los pacientes un protocolo de emergencia de cómo actuar, también que lo tengan para acudir a cualquier hospital que puedan atenderles o sobre todo si están fuera y que tengan instrucciones por escrito de cómo hacerlo, ¿no? Y que se debe iniciar siempre sin demora ante la duda y se basa en 4 principios, que es prevenir el estado catabólico, reducir el aporte de proteínas, de esa manera reduces la producción del ácido glutárico y trícido glutárico, hay que darle carnitina, de hecho en esta situación se recomienda doblar la dosis y luego pues que el balance de electrolitos pues sea el adecuado, ¿no? Para el paciente. Además pensemos que un lactante pequeño nunca va a poder estar, por ejemplo, sin comer muchas horas. Entonces, este tratamiento se puede hacer de forma ambulatoria siempre que los pacientes tengan buen estado general, si saben realmente utilizarlo, están entrenados en utilizar el régimen de emergencia, cuando la fiebre no es muy elevada, en general se pone 38,5, pero bueno, esto es claro, hay que individualizarlo un poco. También si tienes un pico aislado y está el paciente muy bien, pues tampoco pasa nada que sea un pelín más, si es 38,7, imaginemos, ¿no? Pero sí que, claro, si un niño tiene una fiebre elevada, al final hay que verle porque también tenemos que saber la causa de la fiebre. Siempre que estén tolerando, que no tengan síntomas de alarma, es decir, que no estés vomitando, teniendo mucha diarrea, que no tengas cualquier síntoma de decaimiento o afectación neurológica, y que hay que reevaluar al paciente y tener contacto con el médico. O sea, es algo que es muy habitual que nosotros nos llamen a la consulta para ver si nos parece bien iniciarlo, si ante la duda, por claro, no estamos siempre las 24 horas, pero si no nos avisan al día siguiente, mira lo opuesto, ¿qué te parece? O si sigo con el siguiente o tengo que ir al hospital. O sea, que yo creo que es una cosa muy buena porque además evita mucho el ir al hospital, siempre que el niño esté bien. Entonces, siempre se puede hacer con un aporte, el siguiente, Elena, de hidratos de carbono, o sea, o con la dextromaltosa o con otros productos especiales que no tengan proteínas, ¿no? Que también hay módulos que son de hidratos de carbono y lípidos. También con alimentos especiales hipoproteicos, o conocer aquellos alimentos que tienen calorías pero que no tienen proteínas, ayuda mucho también durante esos días de estar mal o no, utilizando el régimen de emergencia para no estar tomando también solo un producto así, digamos, líquido, y se recomienda reducir la lisina o a la mitad o incluso completo, dependiendo un poco de la situación, y no durante más de 24 o 48 horas. Siempre luego hay que reintroducirla de forma progresiva y se les debe seguir administrando ese producto especial que tome el paciente a su cantidad habitual siempre que lo tolere. En lo que he comentado, la carnitina hay que doblarla siempre durante esos días que están malitos y administrar los antitérmicos pues, para bajar la fiebre. Y luego estaría el tratamiento de emergencia hospitalario que hacemos en el hospital, que se recomienda siempre poner un suero glucosado y con unos aportes en función de la edad.
¿vale? Que eso es lo que tenemos que indicar el médico cuando viene a la urgencia, sobre todo a aquellos pacientes que están con vómitos, que estén con diarrea, que no toleren el régimen de emergencia o que tengan eso, una fiebre muy elevada, ¿vale? Y por lo demás, igual, lo que hacemos es que tenemos que reducir las proteínas durante el ingreso. La carnitina, y si no toleran, se le administra intravenosa, que ahí se mantiene en la misma dosis. Y por lo demás, pues controlar el resto de constantes y hacer un buen seguimiento a nivel también del balance de electrolíticos. Recordar que esta enfermedad no tiene marcadores, como han dicho, tampoco es una enfermedad que curse con las típicas descompensaciones de la enfermedad, como en otras aciurias orgánicas que elevan el amonio, sino que esta enfermedad puede dar un daño neurológico teniendo una analítica completamente normal. Entonces, algunos médicos que no conozcan la enfermedad pueden a lo mejor, digamos, malinterpretar una analítica normal pensando que no necesitas un suero, pero sí lo necesitas siempre, me refiero, porque no te tienes que guiar por la analítica para poner o no, sino que las indicaciones del suero es realmente que un paciente no esté tolerando para ponerle el suero independientemente de la analítica que tengan. Realmente las glutáricas, la mayoría tienen analíticas normales y es raro encontrar pequeñas alteraciones a veces del pH. Alguna vez vemos un láctico un pelín más alto, pero muy leve y no es algo que sea determinante. Entonces, a continuación voy a hablar así de básicamente los tres artículos que yo considero así más importantes digamos, demuestran, digamos, la importancia del tratamiento para que lo tengamos en cuenta. El primero es el publicado por Boyan en el 2018, que ellos, como he comentado antes, pues tienen un buen grupo de pacientes diagnosticados por cribado y en este artículo describen 87 pacientes y ven que un 36% sí tienen síntomas neurológicos, o sea, digamos que un tercio, y los que sí tienen es que un porcentaje alto, o sea, el 30%, tienen trastornos motores, ¿vale? Hay un pequeño porcentaje que sí que también tienen síntomas motores menores, pero ellos van revisando bien si esos pacientes han hecho un régimen de emergencia adecuado o no y un tratamiento de mantenimiento según acorde a las guías, que es lo que hemos comentado previamente, y lo relacionan con el riesgo de tener un trastorno del movimiento, ¿no? Y como vemos, claramente sí que hacer un régimen de emergencia es muy importante para no tener síntomas de un trastorno motor, pero si tú no haces el régimen de emergencia tienes mucho más riesgo, como veis en la gráfica, de que ya hay un porcentaje de pacientes que tienen un trastorno del movimiento. Y por otro lado, que aunque hagas el régimen de emergencia bien, pero luego hagas el tratamiento de mantenimiento no del todo bien, pues sí también hay un porcentaje de pacientes, como veis, que tienen esos trastornos motores, que son las formas insidiosas que se ha visto más desde que está el cribado neonatal. Y se ha visto que esos niños que hacen régimen de emergencia, pero veían que no un tratamiento de mantenimiento como tan acorde a las guías, sí que había un porcentaje de pacientes que tenían un trastorno del movimiento, que son las que se corresponden más con esas formas insidiosas, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos también, lo hacen por síntomas motores, como mayores y menores. Claramente, esos trastorno motor más grave es el relacionado a no hacer el régimen de emergencia, que ese es el que se ve más que hagan una crisis encefalopática aguda, pero los pacientes que no hacen el tratamiento de mantenimiento bien, sí que tienen también un trastorno algunos, ¿no? Hacen un trastorno del movimiento en el que sí que hay algún porcentaje que son síntomas motores menos graves, pero que los tienen, que es lo que han visto ellos. Aquí describen más esas formas insidiosas de la enfermedad, ¿no? Que se van conociendo más desde que hay pacientes de cribado. En el siguiente artículo, que este es un artículo de muchos pacientes, que son 168 pacientes de a los americanos, ¿no? Que es una zona de Pensilvania, que además, como pilla la comunidad Amis, tiene muchas glutáricas, entonces en ellos comparan cómo se ha, digamos, ha hecho el tratamiento. Los separan a los pacientes en tres cortes, ¿no? Aquellos como que se diagnostican ahora por cribado y que hacen las recomendaciones, como dicen, ¿no? Según las guías. Otros que serán los diagnosticados por cribado, pero en los que se hacía una dieta baja en proteínas, más o menos suplementada en carnitina, pero que no tomaban el suplemento, y los previos a la época del cribado. Y se ve claramente cómo
se ha reducido mucho la frecuencia de esa crisis encefalopática, ese necrosis estriatal, y como los pocos pacientes, ellos tienen un 7% de los pacientes de cribado que hacen bien todo, que sí que hacen una crisis, una crisis estriatal, pero la mitad de ellos son formas insidiosas, ¿no? El porcentaje de formas insidiosas ha aumentado mucho de esos que tienen trastornos motores en los pacientes de cribado. Sin embargo, esa corte que eran de cribado, pero que hacían solo una dieta baja en proteínas, más o menos suplementadas en carnitina, sí que había un porcentaje casi del 50% que tenían un daño estriatal. Por eso hay que hacer bien todas las cosas, ¿no? Porque claramente te reduce mucho el riesgo de tener un daño estriatal el hacer bien el tratamiento. En la siguiente gráfica ellos además hacen un estudio en el que hacen también un estudio neuropsicológico, ven el desarrollo de los pacientes y la cohorte 1, que son los bien tratados, ven cómo el desarrollo psicomotor lo comparan con sus hermanos sanos y en general pues es muy similar, la verdad, a la hora por ejemplo, de sentarse, pues similar a los hermanos, pero sí que ven que hay como un desfase de 2 meses con respecto ya a lo que es el lenguaje y el empezar el gateo. Es verdad que es algo que a veces vemos, ¿no? Que tienen un poquito más de retraso motor, como ha comentado Berta, y luego ellos hacen también un estudio neurocognitivo en 10 pacientes que no han tenido daño y ahí sí que comparan que tienen a nivel global pues tienen un desarrollo normal, pero bueno, son solo 10 del total. Y luego el siguiente, el último estudio es un metaanálisis que siempre pues, es bueno revisar estas cosas y en ellos revisan 15 publicaciones en el que incluyen muchos pacientes, como veis ahí, y sí que separan como en el grupo de cribado, que estos son 261 pacientes, el 74% están asintomáticos, ¿no? Pero hay como un 25% que sí que tienen trastorno del movimiento y ven que comparado con el cribado, con el grupo de cribado, aquellos que sí que lo que sabemos todos, ¿no? Que aquellos que sí que se han diagnosticado tras los síntomas, pues el 90% tienen trastorno del movimiento y un desarrollo motor anormal en el 80%. Y en pacientes de cribado sí que demuestran eso, que las desviaciones de las recomendaciones aumentan el riesgo de las formas insidiosas que hemos comentado y que el retraso del tratamiento de emergencia es el que aumenta el riesgo de un inicio agudo del trastorno del movimiento, que serían las crisis encefalopáticas agudas. Pero ellos lo que hablan es que el programa de cribado tiene un efecto positivo, pero está muy relacionado con el tipo de tratamiento que se hace, ¿no? Con la calidad y que se haga del mismo. Entonces, por último, comentar que, como resumen, ¿no? Que tenemos que informar por parte de los médicos bien a las familias de todo cómo es el diagnóstico, cómo es el tratamiento y cómo es el pronóstico de la enfermedad, que tenemos que hacer un tratamiento de forma inmediata, que tenemos que educar a los padres, la verdad, que sobre la dieta, sobre el régimen de emergencia, para que ellos estén bien entrenados de cómo hacerlo todo y que esos protocolos es muy importante que los tengan por escrito, que lo sepan hacer en casa, que tengan protocolos para acudir a urgencias, para que en cualquier momento no se demore también el poner una sueroterapia bien indicada y que también hay que instruir, ¿no? De cómo hacer el régimen de emergencia, pues para hacerlo bien en casa hay que, claro, si te dicen solo reduce las proteínas, pero no sabes qué dar o saber calcular un poco las calorías, saber bien que el niño esté llegando a todo, pues no lo podremos hacer bien. Y que esto es bueno hacerlo siempre en centros de referencia coordinados, porque todos tenemos nuestro papel y todos podemos ayudar de una manera u otra y tener un buen también digamos, relación con los médicos de atención primaria, con el colegio, ¿no? Con las asociaciones de pacientes, que aquí estáis todos vosotros, porque es muy importante nosotros también que escuchemos las demandas vuestras, ¿no? Lo que no estemos nosotros, digamos, llegando o explicando bien o que lo que vosotros necesitéis aparte de lo que es simplemente la consulta a nivel clínico. Y quería aprovechar también, por último, para presentaros, sabéis que con el proyecto del registro de Berta, ¿no? del estudio neurocognitivo, cómo se valoraron los pacientes, pues hemos presentado en el último congreso de la ECOM
Los datos a nivel también global, aquí os voy a presentar más a nivel global, no tan detallado como Berta de todas las partes del estudio, pero sabéis que habéis participado muchos pacientes, seguro que de los que estáis aquí en el estudio, y aprovecho que estáis pues para que veáis los resultados que se dieron. Sois pacientes de muchos centros distintos de toda España. Entonces, nuestro objetivo fue hacer un estudio para ver también cómo es la valoración también clínica, cómo es a nivel neuroradiológico, cómo es neurocognitiva de los pacientes. A ver si la siguiente, Elena, si me la puedes poner. Entonces, sabéis que es un estudio transversal, o sea, ha sido un corte en un momento que es multicéntrico, que han participado muchos pacientes y que bueno, se han estudiado diferentes variables demográficas, también clínicas, nutricionales, neuroradiológicas y neurocognitivas. Se ha separado por grupo de edad, porque en los menores de 4 años se les ha hecho un estudio a nivel, sabéis que las valoraciones que tienen que hacer los neuropsicólogos son distintas y se mide el cociente de desarrollo. Ellos han utilizado la escala del Bailey para hacerlo, y luego los mayores de 4 años sí que también ha podido medir lo que es el CI, también la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada y la velocidad de procesamiento. Les voy a presentar los datos que se recogieron en ese momento. La siguiente, Elena, que son, aquí incluimos justo en este corte 42 pacientes, ¿vale? Sí que son 25, o sea, más o menos el porcentaje de niños y niñas es parecido, son varones son un 59%, con una mediana edad que veis de 4 años, aunque el rango, como veis, varía de 2,5 a 8,8 años. Entonces, si os dais cuenta, son pequeños relativamente, claro, porque hay mucho paciente que el cribado en el fondo empezó no hace tanto aquí en España, ¿no? Y el 80% se diagnosticó de cribado, o sea, sí que incluye pacientes que no son de cribado, y sí que recogimos que hay 9 pacientes, un porcentaje del 21%, que presentaron macrocefalia al nacimiento. Hay un porcentaje de pacientes que es un 23% que han tenido una crisis encefalopática, y del grupo de cribado son el 17%, ¿vale? O sea que hay un porcentaje que vemos que a pesar del cribado han tenido una crisis. Y en cuanto al fenotipo, aquí sale bastante mitad-mitad. El fenotipo de alto y bajo excretor es parecido, ¿vale? Un 48% es el alto excretor, como vemos en las gráficas. Recogimos también el tratamiento, el anterior, Elena, perdón. Sí, en este momento todos los pacientes estaban con carnitina. Hay algunos pacientes, como veis aquí, 12 que estaban tomando riboflavina. Arginina toman 22, y el régimen de emergencia lo utilizan como tal, que lo conozcan y que les preguntes, 38 pacientes. Y con suplemento de aminoácidos todos menos 1, ¿vale? También recogimos cuántos pacientes tenían gastrostomía, y son 7. La mayoría eran niños que habían tenido una crisis encefalopática previa. Luego, en cuanto a sí que preguntamos también en cuanto a la dieta, por intentar luego correlacionarlo un poco con el estudio de Berta, y en principio cuentan lisina un 59%, no todo el mundo todavía cuenta lisina, ahí hacen como dieta restringida en proteínas un 28%, y hay algunos que incluso desconocen el aporte proteico, o sea, realmente no saben las proteínas que están tomando. Así que aquí solo a nivel global, traigo a nivel de lo que es la resonancia, que 32 se les hizo una resonancia y muestran una alteración, o sea que no es normal el 59%, ¿vale? O sea que digamos que solo un 40% tendría una resonancia exclusivamente normal. Pero tenéis que daros cuenta que, claro, luego es que hubo otro trabajo en el que se publicó lo que son las alteraciones a nivel diferentes, ¿no? De las diferentes partes del cerebro, y claro, hay niños que no han tenido crisis encefalopática y que no tienen alteraciones a nivel del estriado, pero tienen pues alteraciones con la sustancia blanca, que eso está descrito, pero son niños que tienen un desarrollo normal, ¿vale? Luego lo siguiente es a nivel del dato global del cociente de desarrollo y del cociente de inteligencia del estudio neuropsicológico de Berta. Como ha comentado Berta, a nivel global están bien, ¿vale? O sea, son 16 niños menores de 4 años, y como vemos ahí la mediana, pues es lo que se ha visto, que en algún dato sí que es verdad que hay un poquito más de dispersión, pero a nivel global los pacientes están bien.
¿vale? Y en los mayores de 4 años, si veis ahí, el CI, la mediana está justo en la media, ¿no? Sí que, y luego todo, tanto la inteligencia fluida como la inteligencia cristalizada y la velocidad de procesamiento. Lo que hicimos fue buscar a ver si podíamos encontrar alguna diferencia entre los grupos, ¿no? A ver si, pues eso, si eran diferentes. Sabéis que además desde el artículo que hubo con los altos y bajos escritores, creo que hay mucha, claro, agobio, ¿no? Por parte de las familias de ver si los altos escritores podían tener datos, digamos, peores, pero según estos datos a nivel global, de lo que hemos visto, no hay diferencias estadísticamente significativas. Lo que sí que encontramos claramente es con el privado, la siguiente, Elena, o sea, claramente sí que hay los datos son lo que pensamos, claro, todos, pero con el cribado neonatal claramente sí que una diferencia significativa y tienes claramente un CI mucho mejor en los niños de cribado y también en cuanto a la inteligencia cristalizada. Y luego, este dato también es curioso, con la inteligencia cristalizada vimos una diferencia estadísticamente significativa entre los pacientes que cuentan lisina y los que no, o sea, que tienen un valor mejor aquellos que cuentan lisina. Esto hablándolo con Berta, luego como está aquí igual puede comentar también, pensamos, qué curioso, ¿no? Que sí que puedan tener esto mejor sin encontrar como otras diferencias en otras partes. Y bueno, esta es un poco la que se entrena. Entonces, un poco relacionándolo con lo anterior que ha comentado Berta, que al final es muy importante todo el apoyo que recibís en atención temprana. Y es verdad que yo creo que los pacientes que cuentan lisina al final estáis muy motivados por hacer todo bien, por seguir todas las recomendaciones. Y igual que lo demostréis con la dieta, lo demostréis también yendo a las terapias y eso al final pues redunda bien en la buena evolución también del paciente. Entonces, bueno, nosotros como conclusión de este estudio vimos que la mayoría de los pacientes pediátricos en el estudio pues han sido diagnosticados por cribado, ¿vale? Y que bueno, y que tienen mejores resultados tanto de inteligencia, o sea, del CI, perdón, y de la inteligencia cristalizada con respecto a los niños que no eran de cribado. Pero sin embargo, todavía pues muchos pacientes tienen alteraciones en la resonancia y sí que recordar que el tratamiento, según las recomendaciones, puede mejorar la evolución también cognitiva. Y los registros, muy importante, nos permiten conocer la situación de los pacientes con el fin de mejorar la evolución, porque al final, si sabemos cómo están, también vemos las cosas que a lo mejor no estén bien para intentar mejorarlas. ¿Vale? Y nada más, daros las gracias y cualquier duda o pregunta, pues aquí me tenéis. ¿Vale? Encantada de comentarles. Muchas gracias, Pilar. No he visto ninguna pregunta en el chat, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Quieren ir para acá o llevamos el...? Está ahí. Mientras llevamos el micrófono, Pilar, una preguntilla. Siempre se habla que es un tratamiento individualizado, por lo que cuando tú tienes una persona delante que ha tenido una crisis, ¿qué hacemos con la dieta? ¿Valoramos, no valoramos? Han ¿Cómo? tenido una crisis, se recomienda seguir con la dieta, no hay que dejarla, ¿eh? O sea, es verdad que la mejora a nivel neurológica puede no ser mucha, porque el daño ya está, ¿sabes? Pero es verdad que los pacientes pueden seguir teniendo daño, entonces se sigue recomendando hacer el régimen de emergencia y se sigue recomendando mantener la dieta, ¿vale? Creo que a nivel global, y yo he visto pacientes que han tenido crisis, se estabilizan, o sea, me refiero, y pueden mejorar en algunos aspectos, ¿vale? Lógicamente el daño que tienen ya lo tienen, pero hay que seguirlo haciendo. Y de hecho, ahora que estamos viendo algunos pacientes que han tenido crisis insidiosa, está descrito que en niños que tienen crisis insidiosa, y yo he visto un paciente de esos también, que pueden tener una crisis aguda después. O sea, con lo cual el daño motor luego es mucho mayor y la extensión luego a nivel de la resonancia también es mucho mayor. Entonces, la dieta hay que hacerla siempre, hay que mantenerla. No se puede decir, bueno, como ya ha tenido daño, ya lo dejo todo, ¿no? Por así decir, ¿no? Es que es una cosa que se ha comentado durante muchísimos años. Es verdad que todo ha cambiado mucho. En los últimos 10, 15 años ha sido una barbaridad el cambio real en el tratamiento, por lo que muchas personas que con 12 años, 20 años les dieron el alta, ahora mismo las recomendaciones son diferentes, ¿no?
Entonces claro. sí que es recomendable que vuelvan a acudir a un centro en el que haya conocimiento de la enfermedad y puedan volver a establecer para que no haya empeoramiento, ¿no? Sí, efectivamente. Luego, es verdad que además hay cosas de la enfermedad que, como hemos y comentarán, por ejemplo, del riñón no se sabía antes nada, ¿no? Y ahora se está empezando a estudiar esto. Es que a lo mejor, oye, la dieta ayuda, o sea, no sabemos, pero es que hay muchas cosas que a largo plazo todavía no se conocen, porque si os fijáis, los alemanes que publican mucho de esto, pero los pacientes suyos, si echamos cuentas, si empezaron con el cribado en el 99, los pacientes más adultos, o sea, de cribado tienen 25 años, los mayores. Entonces, tampoco tenemos una evolución muy a largo plazo. Luego, pues, como Monse va a hablar, que es eso, nuestra compañera del 12 de adultos, y cada vez están viendo más adultos, os puede comentar un poco más de toda la evolución de los pacientes adultos, pero es verdad que lo que sabemos de los adultos son los adultos no diagnosticados por cribado. Y la evolución del niño de cribado, cómo va a ser de adulto, esa realmente no se conoce. Entonces, claro, yo creo que hay que hacer, digamos, todo bien, digamos, para preservar en la mayor posible que los pacientes lleguen a la mejor situación posible cuando sean adultos, ¿no? Y que es verdad que de esta enfermedad se sigue conociendo muchas cosas y que hay muchas cosas todavía, pues como han comentado esta mañana, porque no tenemos marcadores, porque vemos que hay niños que incluso haciéndolo todo bien tienen una crisis insidiosa y no entendemos todavía el por qué, ¿no? Y, y entonces, bueno, que hay cosas todavía un poco por estudiar. Por eso se está investigando en las otras terapias, porque si fuera estupendo todo con el tratamiento médico del día a día que hacemos, pues no se plantearían otros tratamientos. Pero es verdad que hay cuestiones todavía y que vemos eso, hay niños que haciendo bien todo desde el principio, desde el cribado, tienen algún trastorno motor leve. Y claro, pues siempre hay cuestiones que dices, bueno, es que esto hay que intentar mejorarlo todo lo que se pueda. Hay una pregunta aquí. Sí, para un adulto, pero creo que con los últimos comentarios ya prácticamente lo ha respondido. Era para el tratamiento con carnitina, para el resto de la vida, ¿a qué dosis? Y para controlar la diarrea que se produce con la carnitina. La dosis recomendada en menores de 6 años es de 100 por kilo día, ¿vale? En Y mayores, ¿no? No, en menores, en Sí, mayores, pues. según las guías, de 30 a 50 por kilo. Pero se hacen controles sí que se recomienda seguir haciendo controles de carnitina y al menos hay que medirlo cada año, por lo menos pues para ver un poquito qué niveles tiene el paciente. Yo la verdad que no he visto diarrea por la carnitina nunca, ¿eh? Y tenemos muchos pacientes. Tiene diarrea, entonces él. sí, 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 dando mucho para controlar con los tratamientos antidiabéticos habituales. Tiene Ah, nutrición enteral, respecto a esto, ¿no? No, estoy hablando de un adulto de 20 años. Sí, Un sí, sí. adulto de 20 años, pues en general unos 6 gramos al día es lo que se Sí. recomienda. Es verdad que en adulto no puedes contar por kilo de peso. Eso os lo puede comentar mejor luego Monse, pero en general, claro, o en adolescentes ya que pesan, claro, 70 kilos, lógicamente no puedes hacer por kilo de peso. Unos 6 gramos al día es el tope. Bueno, Pelayo está muy delgadito, ¿no? Está Sí, delgadito, sí. sí. 36 kilos. Claro. Es que a lo mejor hay que mirar si la diarrea viene por otra circunstancia, ¿no? También hay veces. O algún excipiente, a lo mejor de la carnitina, se me ocurre probar si no es el jarabe, los viales, si puede haber algún cambio de que lo toleren mejor, se me ocurre también. tengo una pregunta al respecto para mayores, respecto a la... Perdóname, es que yo creo que la verdad es que como vais a ir a Monse, ¿no? Va a ir a Monse dentro de nada, o sea que. Ah, vale, pues tengo una pregunta respecto al ayuno, Sí, porque aquí hay diferencias sustanciales respecto a distintos hospitales a nivel español. sí. Yo hice un mail directo a los alemanes y a mí Ujú. me dijeron que en principio no se recomendaba dar dieta calórica durante el ayuno, bueno, durante el tiempo de sueño, porque no había ninguna publicación que indicara que el hecho de aportar calorías o no aportarlas estuviera induciendo un catabolismo durante estas horas nocturnas. Entonces, saber cuál es vuestra opinión o posición al respecto.
Nosotros es cierto que no dejamos ayunos largos, sobre todo en los primeros años, pero también individualizamos un poco. O sea, que siempre intentamos que las tomas nocturnas, si se hace alguna, sea lo más adecuado al niño. Me refiero, intentamos que el horario adaptarlo un poco a la familia, o sea, cómo es el niño, si es de los que se toma un biberón bien por la noche o se lo toma para dormir, pues intentamos dárselo, pero siempre siendo una cosa que el niño haga bien, o sea, que no sea una tortura y haya que despertarle de una manera, digamos, mala, sino... Y el tiempo de ayuno un poco, es verdad que es un poco variable, no hay unas recomendaciones como tal. Pero es Ahí verdad, lo digo por la salud de los padres también, ¿sabes? ya, Porque respecto, por entiendo, ejemplo, aquí en intentamos, Barcelona nunca nos tenemos que despertar por la noche y solo como para decir, para criterios de homogeneizar a nivel de hospitales españoles, yo creo que es fundamental que aspectos que influyen directamente sobre la calidad de vida de no solo de los pacientes, pero también de los cuidadores, esto se homogeneice un poco, porque y en referencia a datos clínicos ¿sabes por dónde voy, Pilar? Porque sí, a nosotros también, claro, es un, bueno, claro, despertar, sí, todo sí, eso. lo entiendo y sé que eso yo creo que es algo que intentamos mejorar en cuanto antes y hablándolo con las familias de, pues eso, quitar alguna toma de la noche, adaptarla más si eso, si antes de que se duerman los padres, y no darla para que por lo menos los papás luego puedan dormir del tirón. Intentamos en lo que se puede, es verdad que, pero es verdad que ayuno completo, pero no dejamos. Es que también si hay niños que cenan a las 8, 8:30, hasta el desayuno pueden pasar casi 11 horas en el niño, en el caso del niño que duerma muy bien, muy bien. Y es verdad que eso nos parece mucho, mucho tiempo. Y esto lo recomendáis durante la lactancia, bueno, cuando es el primer año, ¿en qué etapa lo estáis recomendando? Sí, sobre todo en los primeros 2 años, sobre todo, Ujú. y incluso, digamos, durante los primeros, incluso hasta el tercero, ¿no? O sea, el tiempo de mayor riesgo un poco de que puedan tener una crisis y demás. Pero un poco, es verdad que las horas lo individualizamos un poquito también en función de las familias. Yo lo digo porque en este aspecto a lo mejor sería importante recoger datos entre pacientes que han hecho ayuno, hospitales donde recomendáis no hacer ayunos prolongados durante los 3 primeros años de vida y hospitales en donde los pacientes del mismo perfil no han seguido esta pauta para ver si estadísticamente hay diferencias o no, ¿sabes? Yo creo que sería de utilidad para las familias Sí, a hacer algún tipo de estudio comparativo para ver, porque en realidad también los alemanes dicen que ellos no lo hacen nunca, pero tampoco lo han comparado estadísticamente, ¿sabes? Entonces aquí no hay datos como para aportar información o no al respecto. Pues Y la fíjate que otra, el doctor Boy nos dijo, pero de las primeras veces que escribimos Luz, Bea y yo, le preguntamos y él decía que durante la lactancia, o sea, en los meses de lactancia, lo lógico es que no haya ayuno nocturno. O sea, que ellos sí que dicen, o por lo menos eso es lo que nos comentaron, que en la lactancia no debe haber ayuno nocturno. Yo, porque fui yo la que le escribí, perdonad, me dijo claramente que era el primer año. Entonces yo porque en ese momento Iván tenía 1 año y lo que más nos ha afectado a nosotros como padres en la calidad de vida ha sido las tomas nocturnas, porque cuando Iván llegó al 12 de octubre nos las redujeron un poco, ya tenía 9 meses y cuando estábamos en La Paz su recomendación era alimentarle cada menos de 3 horas. O sea, imaginaros eso. claro, claro. Es que esto en Entonces, Barcelona, por ejemplo, no se dice y la opinión de Boy y Koch a nivel de hoy, después de mi mail, si quiero os lo reenvío, es que ya no hay datos al respecto que aporten. Entonces yo digo porque es un yo le factor que pregunté influye en la específicamente. calidad de vida de los padres de forma clara, ¿sabes? Es lo de intentar ah, acotar o homogeneizar lo que se recomienda, porque individualizar está claro que se tiene que individualizar. Hay una pregunta en el chat de riboflavina Sí. que creo que dicen, Mónica, la riboflavina no es importante, ha dicho. Bueno, a nivel molecular, que esto supongo que estará luego Judith, ¿no? Solo deciros que nosotros solo con Nuria, yo he propuesto hacer un experimento con Nuria, simplemente porque he encontrado que
las mutaciones de Nuria están descritas como mutaciones que en in vitro, o sea, en experimentos de laboratorio, afectan a la unión de la enzima, este tetrámero, con el cofactor FAT, que no es, bueno, que es la riboflavina. Entonces, todo el estudio de chaperonas que se están haciendo es para intentar que el plegamiento de estas mutaciones, pues, no bueno, pues permite que se permita unir bien con el cofactor y que se pueda hacer bien la actividad enzimática. Entonces, es lo mismo con la riboflavina. Para mí no tiene sentido dar riboflavina a un niño que no tiene una mutación en el sitio de unión del cofactor, porque estás dando medicación que no toca, que no tiene ninguna base científica detrás, y hay hospitales que dan riboflavina y hay hospitales que no dan riboflavina. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, hemos hecho el estudio con Àngels Cazorla, hemos analizado los niveles de orina antes y después de un tratamiento de meses de riboflavina para ver si variaba, y en nuestro caso no ha variado y lo hemos dejado de dar. O sea, quiero decir que la individualización está bien y que no, tampoco podéis decir riboflavina sí o riboflavina no. Bueno, depende de las mutaciones. Y entonces, toda esta información a los padres nos deja como el ayuno, la riboflavina, yo qué sé, las vacunaciones incluso, ¿sabes? Porque el patrón de vacunación, ¿qué tiene que ser? Tú preguntas en un hospital y en otro hospital y el patrón de vacunación es distinto. Entonces, yo creo que sería bueno entre los centros de referencia que hay en España hacer como no solo seguir la referencia que va cambiando en revisión a nivel europeo, sino hacer un meeting de todos y llegar a unas pautas comunes con una base científica detrás. Sí, es cierto que también yo creo que los estudios que se hicieron de riboflavina más antiguos, ¿no? Que estos a los que se refieren, claro, es que probablemente dependía eso de las mutaciones que tuvieran y que también luego a largo plazo pues no se habrá visto tampoco bien el efecto. Pero también es cierto que esta enfermedad es un poco complicada de ver eso, porque, claro, puede ser bajarte los niveles del glutárico, del tresihidroxiglutárico, pero también te bajan con la dieta y eso no significa que te evite el riesgo de tener un deterioro neurológico. No, porque es que no solo son el hidroxiglutárico y el glutárico el que produce el daño, o Pues, sea, las mitocondrias se afectan porque, por ejemplo, hay un proceso de glutarilación de otras muchas proteínas que son mitocondriales que te afectan a la red arquitectural de las mitocondrias de la célula, y esto también se ve afectado y no tiene nada que ver con el hidroxiglutárico y el glutárico. Es que hay muchas cosas desconocidas que, claro, tenemos aquí la punta del iceberg, pero no estamos claro, viendo realmente lo que está pasando. lo que está pasando dentro, claro. Pero es verdad que, bueno, estoy de acuerdo contigo, que deberíamos un poco intentar ser más homogéneos todos porque puede generar luego a lo mejor dudas en vosotros, ¿no? De por qué unos recomendamos más unas cosas y otros otras, ¿no? Pero no hay un acuerdo en cuanto al ayuno. Nosotros es que todas las acidurías orgánicas no dejamos ayuno nocturno. Entonces, digamos, hacerlo de manera similar, Yo lo no del ayuno lo entiendo perfectamente, ¿eh? O sea, entiendo que la valoración de poder hacer es como la dieta, de digo, bueno, pues ahora no voy a liberalizar de todo la dieta porque la enzima sigue sin funcionar. Entonces, hay criterios dispares entre profesionales. Esto lo entiendo, ¿eh? Lo que pasa que también estaría bien llegar a unos puntos de acuerdo comunes porque da como ansiedad en algunos padres, ¿sabes? A saber que estás haciendo algo distinto que en el hospital de al lado. Por ejemplo, a mí lo que me llama mucho la atención sobre lo que has dicho es que el 50 y pico por ciento de los pacientes aún estén contando con proteínas. Yo me he peleado un poco en San Juan de Dios con gastro, porque hasta nuestra llegada estaban contando con proteínas, pero habían confirmado una revisión donde decían claramente que había datos que indicaban que la progresión, no por lo mismo que has dicho tú, sino por el hecho de que la cantidad de lisina por proteína varía mucho en los alimentos. Entonces, aunque tú estés dando un aporte X de proteína, la lisina es muy variable. Entonces, contar con proteína, no, bueno, puedes dar más proteína y menos lisina y tener una mejor nutrición y un mejor desarrollo, no simplemente porque como padre los estás haciendo mejor porque estás más encima de la dieta, entonces eres más cuidadoso, sino porque simplemente das más aporte proteico más variado, reduces el aporte total de lisina, estás dando una mejor nutrición a tu hijo. Entonces yo me he peleado aquí con gastro de mi hospital
y ahora contan con lisina y a partir de la aplicación que tenemos, pues están dando también soporte y no solo soporte, sino dan clases, o sea, dan formación al respecto. Pero que me sorprende que haya un 50 y pico de familias, que esto No, creo que es tiene un que poco venir. menos, ¿eh? O sea, el 50 y picos cuentan, Ay, el resto perdona, es el el que no 30, cuentan. como un Sí, pero 30, bueno, ¿no? Un 28 pero es cierto que todavía, y tenemos que recordar que la segunda revisión, que es donde ya se empezó a hacer todo un poco más, es del 2013, no, del 2017, perdón. Sí. Y, o sea que es verdad que esto ya lleva tiempo, pero bueno, la verdad que aquí tengo que agradecer a Bea que Bea fue la que Sí, sí. buscó. Yo me di cuenta haciendo, pues como nació Iván y me leía todo lo que había, pues entré en PubMed y da la casualidad que llegué a la guía de los alemanes y vi cómo se contaba en lisina y aprendí a hacerlo. Entonces, como yo contaba en proteínas, claro, en La Paz se contaba en proteínas, en el 12 de octubre también cuando llegué, pero yo haciendo 2 purés para Iván cuando empezaba a comer después de ponerle la gastro, me di cuenta de que la lisina era completamente diferente en un puré de verduras que en otro. Y ya me dio miedo, pánico absoluto, ya de no contar la lisina y empecé a contar en lisina a pesar de que no Pero me lo recomendó ningún médico. esto quiere decir que hay hospitales que aún no recomiendan Sí, contar en sí, de hecho en La Paz yo lo hice antes de llegar al 12 de octubre ya contaba la lisina de los purés de Iván cuando estaba en La Paz, se lo dije a los médicos, me dijeron, no, eso no tiene ninguna importancia, es igual, y no. No. Entonces yo lo seguí haciendo y cuando llegué al 12 de octubre ya me hicieron caso. Yo creo que desde la asociación tendríamos que promover un meeting, pero dirigido a los centros de referencia españoles para valorar cuestiones como esta. O sea, lo de la leucina es fundamental. Lo del ayuno es como lo de la arginina. No hay suficientes datos como para decir que si usas el mismo transportador, porque el estudio es de ratón, creo, y el ratón no es un modelo que tampoco sea igual que el humano. El ratón, si le das una dieta normal en lisina, no le pasa absolutamente nada. Al ratón lo tienes que hinchar a lisina para que le pase algo. O sea, la tolerancia a la lisina del cerebro del ratón es mucho mejor que la tolerancia del humano. Entonces, hay cosas que es normal que haya diferencias, pero cosas tan básicas y que ya están publicadas y que están dadas por buenas desde el 2017, pues no puede ser que en hospitales de referencia de nuestro país están haciendo distinto. Yo desde la asociación Las promovería. calorías, ¿qué me cuentas de las calorías? Exactamente. Yo Yo creo que desde la es el asociación kit de la tendríamos que cuestión de hacer una la reunión de dieta. centros de referencia con los expertos de gastro o neuro o ambos para hablar de estas cuestiones, porque es que cae por su propio peso, ¿sabes? Bueno, No perdonadme porque es una vamos ya crítica con a lo de retraso. no es una crítica a lo del ayuno, Pilar. No, Simplemente no, lo digo entiendo Vamos a como, hablarlo. perfectamente. Soy muy consciente además de que, de verdad, lo de despertarse, pero no hemos tenido, la verdad, o sea, entiendo que no hay una evidencia, pero nos cuesta mucho quitarlo. Nos da miedo, sinceramente. ya, yo lo Claro, y entiendo. es que, y sobre todo que en los primeros años, como sabéis, es lo más vulnerable y tal, ahí intentamos, pero creo que intentamos, y si no y lo intentaremos hacer mejor, escuchar las familias, cuando es verano cambiamos los horarios, pues sí que lo típico de los papás se acuestan más tarde, intentamos, ¿qué te parece esta hora? O si papá trabaja y se levanta a las 6, pues aprovechan, le dan la toma, yo qué sé, intentamos estirar ahí un poco lo que se puede y en cuanto se puede para intentar mejorarlo, pero entiendo que es verdad que no lo hemos quitado y nos hemos podido decir, ala, tranquilamente, no hagan la toma nocturna y entiendo que eso te quita calidad de vida, que eso es un rollo, lo entiendo, pero es verdad que no nos hemos atrevido a quitarlo. También te digo que tomar todas las calorías y por cómo comen los niños y el producto especial, el que lo hagan repartido y que hagan alguna toma ahí por la noche, creo que facilita que no tengan que tomar tanto en las otras. Eso es Tiene, verdad. digamos, esa ventaja, ¿no? Que, y entonces, bueno, yo creo que hay cosas ahí que por supuesto se pueden mejorar, pero es verdad que no, pero igual que no lo dejamos en una propiónica que hagan las 10 horas o las 12, pues en la glutárica tampoco, la verdad es que no. Pero también es que es verdad que un niño pequeño, o sea, es verdad que no es lo mismo el de 3 que el de 6 meses, ¿eh? También te digo que tenemos que ahí
ir contando y teniendo en cuenta y escuchando. Si la familia nos dice, mira, es que la toma está de tal hora, es que ahí no, pues ahí alargamos y probamos, oye, y alargándolo ahora lo toma mejor, y dice, sí, pues ahora mejor, pues ya está. O sea, siempre es mejor, ¿no? No vamos aquí a pasarlo mal por haber dicho 4 horas y a las 5 o 6 horas lo toma mejor, pues ya está, siempre es mejor que nada. Eso, y efectivamente, como no hay una evidencia ahí de que es mejor, pues lo intentamos hacer ahí. Y hablando de esto de que no hay evidencia, pues por ejemplo, si el 12 de octubre, que es un hospital que tiene bastantes pacientes que han hecho esta pauta, compararlo con otro hospital, por ejemplo, no sé si son accesibles a esto, el hospital de Heidelberg, que no lo hacen desde hace mucho tiempo, comparar los datos sería bastante fácil, o sea, realmente. Sí, o en Estados Unidos. Tenemos acceso también a Kugling, que trabaja es un neuropediatra clínico que hace también investigación en glutárica y tiene datos al respecto. O sea, se pueden hacer 1000 comparaciones. Perdonad, chicos, que vamos con muchísimo retraso y lo malo de aquí es que tenemos de 2 a 3 comidas y si no nos quedamos sin comer. Entonces, tenemos aquí a Domingo. Pilar, Gracias. muchísimas gracias, de verdad. Vosotros, de verdad. Creo que se ha quedado alguna pregunta. Si no te importa, te las mando. Perfecto. Sí, ¿Vale? Sí. Y así podemos responderlas. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. A vosotros. Un abrazo.